Hola, bienvenidos a los vídeos formativos del programa GESLAN CPV Táctil de Landín Informática. Soy Rocío del Departamento de Pymes y en este vídeo vamos a ver cómo hacer la apertura del turno y la apertura de la caja y cómo cambiar de un turno a otro cuando finalice uno y empiece otro. Vamos a abrir nuestro GESLAN CPV Táctil para ver cómo va a ser la operativa dentro del programa. Arranca el programa, carga las configuraciones y carga la estructura del programa, los 3 mensajes de aviso de si nuestro contrato de soporte está al día, si estamos en última versión y si existen copias de seguridad programadas a través del centro de seguridad, check verde. Vale, yo aquí tengo diferentes bases de datos. Entra en nuestra base de datos y aparecen los diferentes usuarios que hay en el programa. Voy a coger, por ejemplo, con Lucas y aquí se nos presenta la apertura de turno. Cuando arrancamos el programa por primera vez en el día, importante, cuando acaba el día se sale del programa, se puede cerrar o no el ordenador, pero sí hay que salir del programa para el día siguiente arrancarlo y nos aparecerá esta apertura de turno. Aquí lo que estamos haciendo es abriendo el primer turno y automáticamente con esa apertura del primer turno se abre la caja. Solamente existe una caja que es la que aglutinará todos los turnos. Cuando llegamos a nuestro negocio, encendemos el ordenador, arrancamos el programa y aquí estaríamos abriendo tanto el turno como la caja. La caja por defecto sería la 1. En caso de trabajar con diferentes cajas o con una caja en cada ordenador, si tenemos diferentes puestos en nuestro negocio, seleccionaríamos la caja que es. Ya me viene el vendedor, yo antes ya seleccioné a Lucas, por lo que ya me aparece aquí, y la fecha de apertura la coge del sistema, ¿vale? Del ordenador. Turno 1 y aquí pondríamos el saldo de apertura. Este saldo de apertura va a ser informativo para el programa para que después en el cierre de turno y en el cierre de la caja nos aparezca el saldo con el que empezamos y acumuladas las ventas al contado para que al final podamos contar el dinero que hay en el cajón y nos cuadre con lo que empezamos más las ventas que hicimos. No es obligatorio cubrir saldo de apertura. Hay clientes que, por ejemplo, trabajan sin ese saldo de apertura porque siempre ponen, por ejemplo, 100 euros como fondo de caja y al acabar el día retiran esos 100 euros y cuentan el dinero que queda en el cajón que se correspondería con el de sus ventas, ¿vale? Aquí hay diferentes formas de trabajo según cómo queráis trabajar. La teoría es, aquí habría que poner el saldo de apertura, el fondo de caja, el dinero que tengo en el cajón cuando yo empiezo mi jornada, mi turno 1 o el turno que corresponda. Después, en la práctica, cada uno puede trabajar con la operativa que mejor se adapte. Si tuviésemos, por ejemplo, conectado a nuestro programa un cajón inteligente, un cajón portamonedas, este saldo de apertura ya nos lo daría el cajón, ya que él es el que cuenta el dinero que tiene. Y abriríamos turno. Con esta apertura, lo dicho, estamos abriendo el turno y abriendo la caja automáticamente. Ahora operaríamos, haríamos pues los tickets, las ventas, toda la operativa diaria. Cuando terminemos nuestro turno, vendremos a turnos y a cierres. Y cerraremos el turno. El cierre de caja nunca se podrá hacer mientras existan turnos abiertos. Cerraremos el turno junto con el saldo final que tenga en el cajón. ¿Cómo sé ese saldo final? Contando el dinero que tengo en el cajón. Si empecé con 150 euros y hice un total de 100 euros al contado, al final en mi cajón tengo que tener 250 euros. Seleccionamos el vendedor con el que vamos a cerrar. Importante seleccionar el vendedor porque si no lo seleccionáis, cuando le deis a cerrar turno, que es muy normal que se os olvide seleccionar el vendedor, os aparecerá esto: vendedor no existente. Seleccionamos el vendedor y cerramos ese turno. ¿Está conforme? Sí. El turno se ha liquidado correctamente y podría imprimir mi turno o no imprimirlo o incluso enviarlo por correo electrónico. Esto es muy bueno para aquellos dueños de locales o encargados que no se quedan al cierre de turno, pero quieren recibir ese cierre de turno ya conforme se está cerrando. Yo ahora lo estoy cerrando para simular un cambio de turno. Cierro el turno 1 porque ya acabó el servicio de la mañana, el turno de la mañana, y ahora abriré el siguiente turno. Yo le voy a dar a imprimir
y ya estaría mi turno cerrado. Importante, al cerrar el turno nos pide ese saldo final, ese saldo que acumula el dinero con el que empecé más el dinero que hice al contado. Mientras yo hago ese cierre de turno y estoy contando el dinero, la caja debe estar durante un momento sin utilizar, ¿vale? Y ahora que llega el turno 2, ¿vale? Abrir turno, ahora sería María, y María abriría su turno 2, el resto sigue igual, la caja, el vendedor, la fecha de apertura y el turno 2. Y el saldo de apertura, el dinero que hay en el cajón. Si por ejemplo ponemos el ejemplo anterior, en el que yo empecé con 150 euros e hice 100 euros al contado y cerré con 250 euros, si esos 250 euros no se sacaron del cajón, ese será mi saldo inicial del turno 2. Pero si, por ejemplo, mi compañero saca los 100 euros porque yo tengo que empezar siempre con el mismo remanente, serían 150, ¿vale? Yo os digo que esto depende de la operativa del trabajo. Abriríamos el turno y continuaríamos trabajando. En otro vídeo se verá el cierre de turno más especificado junto con el cierre de caja. Esto simplemente era la apertura del turno cuando arrancamos el programa y si hacemos cambio de turno en lo medio del día. No es obligatorio trabajar con diferentes turnos. Hay clientes que abren el programa por la mañana y hasta que cierran el negocio por la tarde, por la noche o cuando sea, no cambian de turno, trabajan todo con un único turno. En vídeos siguientes vamos a ver cómo hacer la operativa de ventas y después cómo cerrar esos turnos de nuevo, volveremos sobre ellos. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle a me gusta y suscribiros al canal para recibir actualizaciones, notificaciones de publicaciones de nuevos vídeos. Gracias.